Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento los aterradores internados de Canadá, donde desaparecieron miles de niños. Para muchos, Canadá parece un país perfecto. Lo que no saben es que guarda un oscuro secreto, el cual, hasta ahora, se está revelando al mundo. Hace unos días, unos investigadores de Canadá descubrieron algo realmente perturbador. Y es que en una fosa encontraron los restos de 215 niños, desde jóvenes hasta pequeños bebés. Lo más aterrador es que fueron hallados en un internado creado para proteger y educar a esos niños. El internado era la escuela residencial india Kamloops, que se ubica en Columbia Británica, la cual apenas cerró en 1978. Tras la oscura revelación, millones de personas, sobre todo de Canadá, se sintieron terriblemente consternadas. Es por eso que presionaron a las autoridades. Y esto hizo que incluso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidiera una investigación detallada y calificara el hallazgo como un doloroso recordatorio de un capítulo vergonzoso de la historia de Canadá. Actualmente especialistas forenses ya están trabajando para establecer las causas y el momento exacto de las muertes, pero son tantos que realmente les llevará mucho tiempo. Pero si lo anterior no fuera suficiente, este internado no es el único. Y este hallazgo solo es uno de muchos. Estas escuelas de Canadá funcionaban como internados obligatorios, donde se obligaba a los niños indígenas a vivir ahí, para ser reeducados. Quienes estaban detrás de ellos era el gobierno de Canadá y los grupos religiosos. Y como duraron tantos años, eso significa que realmente no fueron llevados por unas personas, sino incluso por varias generaciones de personas. Es decir, si iba un director y llegaba otro y hacía lo mismo. Si iba un maestro y llegaba otro y hacía lo mismo. Estaba un gobierno, se iba y llegaba otro y hacían también lo mismo. Abusar en todo sentido de los pequeños indígenas, incluso quitándoles la vida. De todas las escuelas, el internado de Kamloops era el más grande de todos. Fue inaugurado en 1890 bajo la administración católica. Llegó a contar hasta con 500 estudiantes en su punto máximo en 1950. Luego de esto el gobierno tomaría el control de ella en 1969 y lo ocupó como residente de estudiantes hasta 1978, cuando por fin fue cerrada. Ahora bien, las comunidades indígenas, a quienes les fueron arrebatados sus niños, y que cuando los quisieron volver a encontrar, simplemente les decían que habían desaparecido, o los borraban del sistema, son quienes los están buscando. Y gracias a ellos, se han encontrado las fosas. El último descubrimiento de los 251 cadáveres fueron encontrados con la ayuda de un georradar durante una revisión de la escuela. Según las investigaciones de las familias indígenas, las muertes de estos pequeños nunca fueron documentadas. Sí, habían sido escondidas. Y la situación es tan terrible porque los restos van desde jóvenes hasta pequeñitos que ni siquiera habían cumplido 3 años. Los grupos indígenas comentan que hacen todo esto con profundo respeto y sobre todo con amor, tanto para los niños perdidos, tanto para sus familias. Ahora bien, la ministra de Relaciones Indígenas de Canadá, Caroline Bennett, acusó que estos internados eran parte de una política colonial vergonzosa y que actualmente el gobierno debía estar comprometido a conmemorar esas almas inocentes perdidas. ¿Pero qué eran realmente las escuelas residenciales? Bueno, existieron de 1863 hasta 1998. Y se calcula que más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados obligatoriamente a esas escuelas. Y si las familias peleaban por sus hijos, los integrantes de la familia podían ser arrestados e incluso desaparecidos. En esos internados, a los niños no se les permitía hablar su idioma, tampoco podían practicar su cultura y eran maltratados y abusados. Ahora bien, como ya te comenté, muchos de ellos nunca regresaron a casa. Algunos porque no recordaban quién era su familia y ya no sabían a dónde regresar. Pero otros, en cambio, nunca se supo más de ellos. Hasta que hace unos años se encontraron estas fosas de cadáveres. Al día de hoy se han hallado más de 6,000 cuerpos y solo se han podido identificar 4,100. Lo más triste y perturbador es que fue el propio gobierno y la Iglesia Católica quien administraba estos colegios. Incluso la Iglesia Católica era la responsable de operar más del 70% de los 130 internados. Es así que en esas escuelas a los niños se les obligaba a hablar inglés o francés y ya no su idioma nativo. Y tampoco vivir su cultura, sino convertirse al cristianismo. Como castigo, según testimonios de algunos sobrevivientes, si los chicos hablaban su propia lengua, se les tiraba de las orejas y se les lavaba la boca con jabón.
Aún así, a pesar de todos los abusos, para la mayoría de ellos, el mayor dolor era estar separados de sus padres, sus primos, sus tíos, sus abuelos, es decir, de toda su familia. Ahora bien, ¿por qué hicieron esto las autoridades y la Iglesia Católica? No se sabe realmente. Algunos acusan para poder tomar el control de las tierras de los indígenas, otros simplemente porque ya no los querían, y para algunos más, porque querían demostrar su poder. Al día de hoy, se sabe que esas escuelas internados estaban en edificios mal construidos, con poca calefacción, nada higiénicos, insalubres, incluso algunos carecían de personal médico. Es así que en la actualidad ya se han encontrado los restos de 6,000 pequeñitos, niños que fueron enterrados en tumbas clandestinas y que no llevan ningún nombre, pero que aún así sus familias aún los extrañan y todavía los recuerdan con amor. Lo más triste es que quienes debían de cuidarlos, autoridades y religiosos, fueron los que terminaron haciéndoles daño. Una historia oculta de Canadá que muy pocos conocían y que algunos querían tener en secreto. Ahora que ya conoces este caso, dime tú qué opinas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete ya a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.